Hola, hola. Ok, ok. Vamos a ver. Entonces, para este ejercicio, que es el del cuadro de la distribución de frecuencias, nos están pidiendo los límites reales, el punto medio, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta y frecuencia acumulada relativa. Entonces, lo primero que vamos a definir son los límites reales. Para definir los límites reales, también al mismo tiempo tenemos que definir lo que son las clases. Y las clases se van a definir según corresponda con respecto a la amplitud de los datos que tenemos. Entonces, ¿qué es la amplitud? Lo primero que vamos a tener es la amplitud totales de los datos. Y para calcular la amplitud, entonces lo que necesitamos es el elemento mayor con el elemento menor, es decir, el más grande y el menor. Que en este caso, en los datos que nos están dando en la tarea, el máximo, el más grande es 81,71 y el mínimo, el más pequeño es 19,95. Entonces, eso va a ser la amplitud de la distribución que tenemos. Y que en este caso, entonces tenemos que restarle al más grande el más pequeño. Entonces vamos a restar 81,71 menos 18,95. Y ese resultado nos da 62,76. Nuevamente, este 62,76, entonces la amplitud de la clase, digo, de toda la distribución de los datos que nos han dado, es la amplitud del conjunto que tenemos. Ahora, ¿para qué ocupamos esta amplitud? Esta amplitud la ocupamos porque necesitamos definir cuántas clases vamos a tener en esta distribución. Ahora, las clases también deben tener una amplitud, así exactamente igual que este conjunto tiene una amplitud, las clases deben tener una amplitud. Y esa amplitud de las clases se dice que puede ser de 5, de 10 o de múltiplos de 5, porque luego cuando se hacen análisis es más fácil hacer los análisis cuando esa amplitud es un múltiplo de 5. Entonces, nuevamente, la amplitud de la clase puede ser de 5 o de 10 o de 15 o de 20, 25 y así consecutivamente. Entonces, ¿cómo vamos a definir cuál va a ser esa amplitud de la clase? Bueno, eso básicamente lo vamos a hacer a ojo. Es decir, observando los datos, podemos intuir qué tipo de clases podemos hacer que nos sirvan para el estudio en particular que queremos realizar. En este ejercicio no nos dan mucho contexto y no nos dicen mayor cosa con respecto a estos datos, sino que nada más nos dan los datos y ya. Entonces, em, digamos así, de primera instancia, a mí lo que se me ocurre es que la amplitud de la clase sea de 5. Entonces, como la amplitud de la clase es de 5 y vea que la amplitud de todo el conjunto es de 62, si yo hago 62 dividido entre 5, me va a dar 12 punto algo. Entonces, digamos, este 62,76, si eso lo divido entre 5, el resultado va a ser igual a 12 punto y algo ahí. Entonces, como este resultado, ¿por qué lo divido entre 5? Porque quiero que la clase tenga amplitud 5. Entonces,
lo divido entre 5 para ver cuántas clases me van a salir. Entonces, el resultado me da 12 puntos y resto, y siempre lo voy a redondear hacia arriba. Entonces, las clases que voy a tener son 13. Entonces, nuevamente, ¿qué es 62,76? 62,76 es la amplitud del conjunto que nos han dado. Es el valor más grande menos el valor más pequeño. Y eso me da este valor. Ahora, necesito definir clases. Y he decidido que la clase tenga una amplitud 5. Hemos dicho que puede tener 5, 10, 15, 20, la amplitud de cada clase. Entonces, como he decidido que la clase tenga amplitud 5, vamos a dividir la amplitud del conjunto entre 5. Y aquí me da 12 y un resto. Eso significa que la cantidad de clases que voy a tener son 13. Y entonces aquí en el cuadro lo empiezo a distribuir. Lo empiezo a distribuir. Ahora, ¿por qué hacemos esto de las clases? Porque las clases es lo que me va a definir los límites reales. Entonces, los límites reales van a ser a partir del primer elemento y luego simplemente le voy sumando 5. ¿Por qué le voy sumando 5? Porque la amplitud es 5. Y cuando hago eso 13 veces, digamos, yo empiezo en el 1895. Y cuando eso hago 13 veces, a ese 1895 le sumo 5, es una clase. Le sumo 5, es otra clase. Le sumo 5, es otra clase. Y le sumo 5, es otra clase. Y así consecutivamente lo hago durante 13 veces y voy a llegar hasta el 8171. Ahora, el primer límite real debe ser a partir del número más pequeño con respecto, ok, voy a explicarle otra cosita antes. Digamos, los datos que nos están dando, todos tienen 2 decimales. Todos tienen 2 decimales. Entonces, digamos, si yo defino la clase que es 18.95 y luego le sumo 5 porque es la amplitud de la clase más 5, eso va a ser igual entonces a 23.95. Eso significa que la clase va a ser de 18.95 a 23.95. Y esos son los límites. Entonces, la siguiente clase va a ser del 23.95. Le vuelvo a sumar 5 para generar la siguiente clase. Y entonces esto me va a dar 28.95. Entonces la siguiente clase va a ser del 23.95 al 28.95. Pero aquí tenemos un detalle. Y el detalle es que este valor de acá es exactamente igual a este valor de acá. Entonces, si un elemento de todos los elementos que nos han dado fuera 23.95, ¿en qué clase colocamos ese elemento? El 23.95, ¿en qué clase lo colocamos? En esta clase de acá, la podemos colocar en esta clase de acá o en esta clase de acá. ¿En cuál de las dos clases la colocamos si tenemos el valor 23.95? Entonces eso se nos va a convertir en un problema porque no vamos a saber cómo colocarlo. Ahora, hay una solución para eso. ¿Cuál es la solución? La solución es que
a este valor que tiene 2 decimales, le vamos a agregar un decimal más. Y eso es lo que siempre hacemos para evitar este problema de un elemento que esté en 2 clases. Si tuviera un decimal, le agregamos otro para que quede con 2 decimales. Si tuviera 2 decimales, como en este caso, le agregamos otro para que tenga 3 decimales y así consecutivamente. Entonces, digamos, aquí como tiene 2 decimales, le vamos a agregar otro decimal y lo que va a pasar es que ese otro decimal lo vamos a poner en la pura mitad. Y entonces nos va a quedar en, bueno, empecemos aquí en el 18,95. Lo que pasa con el 18,95, entonces en este caso, ese segundo decimal tenemos que va a ser de 5, tenemos que llevarlo hacia atrás. Entonces, aquí en lugar de sumarle 5, para que nos dé 55, digamos que aquí, ok, le ponemos un decimal y entonces ahí está el 0. Entonces nos queda en 950. Pero lo que vamos a hacer entonces es sumarle o restarle 5 aquí y entonces nos va a quedar en 45. Y entonces nos queda en 18,945. Y ahora sí, a partir de ahí le empiezo a sumar 5 y 5 y 5 y entonces ya no voy a tener ese problema. Entonces de 18,945 vamos a pasar a 3, a 23,945 y de 23,945 vamos a pasar a 28,945 y así consecutivamente vamos a ir sumando de 5 en 5. Entonces, esto que le estoy explicando aquí, ya lo tengo aquí en el cuadro. El cuadro debe tener esta forma, debe tener clases, puntos medios, frecuencia, que va a ser absoluta y relativa, y luego frecuencia acumulada, que también va a ser absoluta y relativa. Ok, entonces en las clases vamos a poner el primer valor que ya sabemos cuál es, que es 18,945 y a partir de ahí simplemente lo que hago es sumar 5 y 5 y 5 y 5 y 5. Entonces la primera clase va a ser 18,945 más 5, 23,945. La siguiente va a ser 23,945 más 5, 28,945. La siguiente va a ser 28,945 más 5, 33,945. Y así consecutivamente. Entonces, estos valores que me definen las clases son los límites reales. Esos son los límites reales. Entonces, el límite real es 18,945, 23,945, 28,945, 33,945 y todos los demás. Esos son los límites reales. Son los que me definen las clases y que además sabemos que no, los elementos no van a tener confusión de si van en una clase o van en otra clase, porque hemos solucionado eso. Todos los elementos tienen 2 decimales y en los límites reales les pusimos 3 decimales para evitar ese problema. Entonces siempre van a calzar solo dentro de una clase, nunca en 2 clases. Ok, entonces dicho eso, luego nos piden calcular el punto medio. ¿Y qué es calcular el punto medio? Calcular el punto medio simplemente es sacar la mitad de la amplitud de la clase. Vamos a ponerlo aquí. El punto medio es igual a la amplitud de la clase
dividido entre 2. La amplitud de la clase dividido entre 2, el punto medio. Entonces, ¿cuál es la amplitud de la clase? 5. La amplitud de la clase es 5. Entonces, 5 dividido entre 2, la amplitud de la clase es 5. 5 dividido entre 2, entonces eso va a ser igual a 2.5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A cada clase, simplemente en el límite inferior le sumamos 2.5 y eso es todo. Entonces aquí 18.95 más 2.5 me da esto. 23.95 más 2.5 me da esto. 28.95 más 2.5 me da esto. Y así consecutivamente. Entonces, bueno, esto ha sido la primera parte. Y luego entonces le voy a terminar de explicar todo el cuadrito, cómo se rellena. Y luego vamos a ir explicando los gráficos, cuáles deberíamos utilizar, por qué deberíamos utilizar y cómo generamos estos gráficos aquí, digamos, en el Word. Entonces, esto sería aquí por ahorita y próximamente estamos explicando lo demás.